esta charla. ¿Está siendo grabada? Ok. En particular en relación con exponer historias mientras se da la clase y también experiencias personales. Quiero dar las gracias a todos ustedes. Veo que hay aquí caras muy familiares, ya de otros grupos. Y entonces otros no. Y bueno, voy a ofrecer mis reverencias a Srila Prabhupada, a todos ustedes. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gantavani Pracharine Vishesha Shunyavadi Pashtati Shatarine Vanchakapataro Vyashcha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanangana Salakaya Chakshur Umilitan Dina Tasmai Sri Gurave Namaha. Muy bien. Entonces, yo empezaría por hablar sobre la importancia de las historias. ¿Vale? La importancia de las historias. Antes voy a como he escuchado un poco ¿cómo se dice? La intervención de Yadunandana Swami en este grupo con ustedes, entonces yo voy a, justamente él hablaba de dos temas que producen miedo, ¿verdad? Seguramente ustedes habéis escuchado eso, producen miedo. Uno es el hablar en público y otro la muerte. Yo añadiría un otro, que era Nityangi, no sé si me escucha. Bueno, a mí me escuchan bien, sí, me están escuchando. Sí, vale, ok. Entonces, yo añadiría otro que sería, ¿no me escuchas bien, Nityangi? Yo a ti no te escucho, ¿eh? Yo sí lo escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Sí, yo igual escucho bien. ¿Sí? Ok. Vale, ninguém va a salir y volver a entrar. Muy bien. Entonces, yo añadiría un otro que es el andar de avión. Andar de avión. Andar de avión produce también un cierto miedo, ¿verdad? Pero hoy día hay tres tipos de miedo que son muy relevantes y muy importantes y que causan angustia, así, una angustia así que viene desde las vísceras y uno queda completamente en ansiedad, completamente. Puede incluso, los batas, cuidado, que pueden perder enseguida 2 o 3 kilos, ¿sabes? ¿Saben cuáles son los 3 miedos que hoy hay en la sociedad moderna? ¿Conocéis los 3 miedos? Que son peores que el miedo a la muerte, el miedo de hablar en público y el miedo de andar de avión. Imagínense, eso es una cosa muy importante. Tenéis que intentar descubrir. Yo creo que uno es perder el celular. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, perder el celular. Ya, cuatro miedos entonces. Vamos a añadir a ese. Muy bien, muy bien. Miedo a perder trabajo. ¿Ah? Miedo al perder trabajo. Miedo al perder trabajo, también, es verdad, es verdad. Es también importante. Juntamos más, 1, ya son 5. ¿Qué más? Yo, no acordarme de Krishna al morir.
No acordarse de Krishna. Lo primero. Ok, muy bien. Es que Rasa Sundar realmente hay una plataforma que bueno, muchas gracias por compartir. Hare Krishna. Hare Krishna. Realmente es, sí, es el miedo principal, sin duda que sí. Añadimos uno más, ya son 6. Venceslao, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Baba. ¿Querías decir algo? Volver a nacer Volver a nacer, ok. en cuerpo humano. En un cuerpo humano, ok. Muy bien, también, perfecto, sí. Ya sumamos. ¿Puedo aportar? Shakti, Mataji. Sí. Hablar en público, Prabhu. Sí, hablar en público, hemos dicho anteriormente, pero ahora en la sociedad moderna donde vivimos, hay tres tipos de miedos que mientras tanto los devotos aquí están añadiendo más, pero que hay 3 miedos que realmente son así, que producen mucha ansiedad. Bueno, Bhakti Eva dijo miedo a enfermar, sí, porque si uno se enferma y si uno trabaja es un problema y nos limita un montón, nos condiciona un montón. Gracias, Bhakti Eva, también por compartir esa idea. ¿Qué más podría decir? Bueno, entonces yo voy a añadir las 3, ¿vale? Las 3 es, uno cuando llega a un lugar, la primera cosa que pregunta es, ¿hay internet aquí? Si no hay internet, es tremendo. Es que desconectamos del mundo. ¿No? No hay internet. Oh, no. Ese es un miedo tremendo. Qué angustia. Otro miedo es, ¿será que mi batería va a dar para todo el día? O por lo menos para el momento que yo necesito ahora. Eso es también otro miedo, ¿no? Si la batería va a estar suficientemente cargada como para aguantar mientras nosotros andamos por ahí. Y el tercer miedo que quería compartir con ustedes es cuando llamamos a alguien, ¿será que la otra persona me va a coger el teléfono? ¿Será que no me va a coger el teléfono? Y eso también es un tipo de miedo también que surge en nosotros. Entonces, esto está un poco conectado con la internet. Entonces, mira, acabo de hacer un ejercicio con ustedes que ha sido muy provechoso, principalmente para mí, porque estoy añadiendo más unos miedos. Bueno, Nityangi dijo el no valerse por uno mismo en cuanto a capacidades. Muy bien. Si la dependencia de los demás es tremenda, ¿verdad? Es tremenda. Claro, si uno depende del Señor Supremo y del Maestro Espiritual y de los devotos es otra cosa, pero vamos, para cuestiones prácticas y tal, realmente es sí. Es verdad que todo el tipo del yoga está hecho para crear, Prabhupada mencionaba que debe ser independiente, inconcebiblemente independiente y dependiente. Ok, entonces, yo acabo de hacer un ejercicio con ustedes, que es lo que se llama historias que tienen un misterio, ¿vale? ¿Y qué he intentado producir aquí? He intentado producir atención, ¿vale? He intentado introducir atención, porque a través de unas bromas al principio, a través de compartir una historia que tenga un misterio, eso hace con que los que están adelante del orador estén sintonizados y enseguida cogen un papel, cogen un bolígrafo
porque querem aprender e de uma outra maneira querem apontar algo que não estão completamente conscientes e que são eles mesmos que vão ajudar a descobrir a solução para a história, para o mistério da história que uno apresenta, ¿vale? Entonces, esto, Hare Krishna se trata de hoy. Haribol, long time, Haribol, Prabhuji. long Qué time bueno no see. verlo. Igualmente. Muy bien. Entonces, las historias con misterio son siempre importantes para captar la atención. Y es muy bonito como uno, Bhakti José debe entrar. Bueno, creo que han entrado ya, ¿verdad que sí? Aquí me han puesto como anfitrión, pero... Ok, muy bien. Entonces, eso sería un punto que quería compartir con ustedes, que cuando damos clase o cuando yo doy una clase, intento siempre poner algunas historias, porque las historias son fundamentales. Si nosotros vemos, por ejemplo, la diferencia entre los Upanishads y los Puranas y los Itihasas. ¿Sabéis cuáles son los Itihasas? Hay dos Itihasas muy famosos y muy grandes. Los Itihasas. Mahabharata y Ramayana, ¿puede ser? Muy bien, Mahabharata y Ramayana. Esos son los dos Itihasas. ¿Vale? Entonces, el Mahabharata y el Ramayana, y también, bueno, solo para información, así, cosita técnica nada más. La diferencia entre los Itihasas y los Puranas es que los Itihasas, ellos se concentran en una dinastía solo, ¿vale? Por ejemplo, el Mahabharata se concentra en la dinastía de los Kurus, ¿vale? Y el Ramayana se concentra en la dinastía de Rahu. No Rahu de la astrología, pero Ragu. Cuando decimos Raghupati Raghavaragaram Patita Pavana Sitaram, ¿vale? Raghu Maharaj, Raghu, que era un antepasado de señor Ramachandra. Entonces los Itihasas se concentran solo en una dinastía, mientras que los Puranas no. Por ejemplo, el Bhagavad Purana habla de un montón de dinastías, desde el principio mismo de la creación, con Svayambhuva Manu, con Maharaj Uttanapad, Maharaj Priyavrata, las hijas de Svayambhuva Manu. Entonces hay un montón de dinastías así, ¿no? Después de Krishna, Ramachandra, dinastías diferentes y tal, ¿vale? Entonces, la diferencia entre los Upanishads y los Puranas es de que los Upanishads es pura filosofía. Pura filosofía. No hay historias que se puedan decir ahí, ¿no? Por ejemplo, un tema de un sutra, un mantra súper importante que todos hemos escuchado, que es Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Yo soy Brahman. Yo soy Brahman. Bueno, si escuchamos solo yo soy Brahman, pues está muy bien. ¿Y qué hago con eso? ¿No? ¿Qué hago con eso? ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer con yo soy Brahman? No, o sea, en términos prácticos, si hay una historia que explica cómo una persona que está muy cerquita de nosotros en términos sociales, que tiene trabajos profesionales, que tiene familia, que tiene responsabilidades y todo más. Si escuchamos una historia relacionada con esa persona y cómo él aplicó ese principio de Aham Brahmasmi en su vida y cuáles son los beneficios, inmediatamente eso entra más fácil. Es más fácil que
Primero captamos la atención de la audiencia, de la persona que tenemos adelante de nosotros, y también el mensaje que pasamos es un mensaje, ¿cómo se dice? Que la audiencia, que los estudiantes o quien tenemos adelante no se sienten agredidos. Nosotros no estamos hablando de las personas que tenemos adelante, no estamos predicando para ellas, sino que estamos transportando su atención para una realidad que está más allá de ellos y que ellos se identifican y que ellos van a coger instrumentos para mejorar su calidad de vida. Entonces, el orador no machaca a la audiencia. no machaca a la audiencia. No vengo más a la clase de este Prabhu, de esta Mataji. No machaca, sino que transportamos para una otra situación y después cada uno, de acuerdo a su nivel de conciencia, va a coger lo que vea mejor para aplicar en su vida. Y las historias tienen esa capacidad. Entonces, cuando uno aprende bastante bien una historia, después comparte con los demás, con todo el entusiasmo, con todo el corazón, entonces la audiencia queda así, wow, así, ¿verdad? Increíble. Y es verdad que sí, hay una especie de ¿cómo se llama? Hay una conexión emocional. Y eso es fundamental. El orador crear una conexión emocional, un interés desde el principio mismo. O a través de un rompehielos, haciendo preguntas así a la audiencia. Por ejemplo, un rompehielos que yo usé cuando empezamos el primer grupo del estudio del néctar de la instrucción, fue de que cuál era el juguete que a nosotros nos gustaba, a todos los presentes gustaba cuando éramos niños. Cada uno hablaba de su juguete y quién lo había dado y todo más, ¿sabes? Y esto crea ¿cómo se dice? Crea un relajamiento, un sentimiento de familia, ¿sabes? Rompe las barreras esas intelectuales y cosas de esas y a la audiencia conecta con el orador, aunque la clase no sea muy buena. Aunque la clase no sea muy buena, pero hubo esa conexión de corazón a corazón y por lo menos por lo menos el orador era simpático. No me acuerdo mucho lo que ha dicho, pero entonces, por lo menos era simpático. He pasado un buen rato. Pero vamos, chicos, ¿alguna cosa? Sí, habló del rompe no sé qué. Sí, el rompehielos. Entonces, mira, ya tenemos aquí 3 cosas, ¿vale? Tenemos romper hielo al principio, haciendo preguntas a la audiencia, nosotros presentando, ¿sabes? Soy fulano de tal, soy fulana de tal, he nacido aquí, la familia, cuántos hermanos, hermanas, cosas de esas, ¿no? Así, hemos conocido la conciencia de Krishna, una introducción, hace una introducción así, esa es muy importante. Después de eso, una historia con misterio. Una historia con misterio. Se aprende una historia que tiene un misterio. No hace falta, o sea, una historia en que los estudiantes tengan que ellos mismos poner toda su atención y todo su esfuerzo para intentar, ¿sabes? Para intentar resolver una cuestión, ¿sabes? Una cuestión. Yo me acuerdo
me acuerdo de compartir ahí una experiencia que he tenido. Yo tenía 26 años, creo. Esto fue ya el siglo del XIX, creo, siglo XIX, XVIII. Bueno, tenía yo 26, no tenía hijos, no. Y entonces viajaba bastante con un devoto discípulo en Francia. Estaba en Francia y viajaba con este devoto discípulo de Prabhupada que se llama Pragosh Prabhu. Es un gran distribuidor de libros que él está mencionado también en el Prabhupada Lilamrita. Entonces él estuvo ahí en Portugal, se casó con una devota portuguesa, se llama, ¿cómo se llama la devota? Bueno, y entonces, bueno, no me acuerdo. Y entonces viajábamos. Y entonces, ¿sabes cómo nosotros nos entreteníamos? Nos entreteníamos de una forma muy curiosa. Viajábamos porque él era el líder de Sankirtan. Entonces yo viajaba con él. Nosotros ya nos habíamos conocido en Portugal. Después él fue invitado a dirigir un templo cerca de Madrid. Un templo que se llamaba Hermanonville, Krishnaville, que después los devotos han tenido que entregar. Un castillo muy grande y tal, ¿no? Sí. Entonces viajábamos mucho y nosotros nos entreteníamos. Por ejemplo, yo pensaba en pensaba, por ejemplo, en un rey, ¿vale? Yo pensaba en un rey y entonces los otros devotos que íbamos juntos, normalmente de 3 o 4, tenía que decir, por ejemplo, yo decía, ¿es una jiva? Yo decía, sí. Ok. ¿Es en un cuerpo de una mujer? Digo, no, estaba pensando en un rey, ¿vale? Por ejemplo, Maharaj Anga. Maharaj Anga sería el padre de Bena. Y entonces, ok, entonces pasaba al otro. Ok, entonces es un hombre. Sí, es un hombre. ¿Es un brahmana? No, pasaba al otro. ¿Es un kshatriya? Sí, ok. Está mencionado en el, ¿sabes? O sea, y todo esto, o sea, creaba un ambiente así de concentración. Entonces, era un misterio que estaba ahí a desarrollar, ¿vale? Entonces, no era una historia, pero era un desafío. Y todos estábamos concentrados ahí. Nada se despistaba, nada se dormía. Estábamos todos ahí y viajábamos de 600, 700, 800 kilómetros y de verdad que se pasaba muy rápido. Entonces tenemos rompehielos, presentar historias con misterio. Si no, de otra vez no preparamos historias con misterio, contar historias por ejemplo, de la historia que nosotros conocemos. Y contar así una historia bonita, una historia dulce, una historia simpática. Por ejemplo, bueno, sé que Yadunandana Swami mencionó su santidad Radhanath Swami, y entonces, porque él cuenta historias así muy bonitas también. Y no solamente de historias para enfatizar un principio, para enfatizar un valor, por veces él va a buscar historias incluso de gente que no necesariamente es devota, pero vamos, enfatizan así que va a enfatizar un punto que él quiere compartir, ¿no? Que él quiere que la gente lleve para su casa, un principio importante. Muy bien. Y ahora tenemos las experiencias personales. Las experiencias personales son muy importantes porque somos todos sadhakas, somos todos practicantes del servicio devocional. Probablemente algunos de ustedes serán ya almas perfectas. No lo sé, seguramente que algunos de ustedes serán perfectas. Pero hablando por mí, no soy perfecto. Y quizás algunos o algunas de ustedes tampoco sean plenamente perfectos, ¿vale? Entonces, compartir nuestra experiencia de vida ayuda bastante. Ayuda bastante en el sentido de que humaniza la filosofía.
¿Se entiende la palabra humanizar? Humanizar. Sí, Prabhu. ¿Sí? Ok. Humaniza la filosofía. ¿Vale? No es simplemente una... Gracias. Gracias. No es simplemente una... No estamos debitando un montón de mantras, porque Krishna dice en la Bhagavad Gita, Sarvadhanman Parityaja, Amekam Saranam Braja, Aham Tvam Sarvapapyayu Mokshaishu. Y que no se rinda Krishna es un... ¿Y va a dónde? Vale. Así, vale. O sea, no estoy menospreciando el Bhagavad Gita, por amor de Dios, no es esto que quiero decir. Es simplemente que la experiencia de vida y cómo yo estoy intentando aplicar ese mantra en mi vida, eso puede ayudar también en nuestros desafíos. Puede que alguno de nosotros esté pasando por un periodo de desafío y alguna experiencia de la vida del orador la captes. Es justamente esto que estaba buscando. Dios mío, muchas gracias. Fíjate que no estoy solo en el mundo. Por veces la mente nos juega trucos. En el sentido de que eres súper caído. Primero lo que hace la mente es relaja, Prabhu. Tú ya conoces todo, ya sabes todo, no hace falta ahora cantar. Hoy día no recites las 10 rondas, deja para mañana y tal, no sé qué. No sé, cosas, ¿no? Ok, vale. Después, cuando uno sigue la mente y cuando el resultado de seguir la mente se manifiesta, entonces la mente dice, oye, pero eres tonto, ¿por qué no has cantado las rondas ayer? Es la primera que nos critica, ¿verdad que sí? Entonces, por veces lo que pasa es de que la mente nos dice que somos especialmente buenos o que somos especialmente malos, ¿vale? Entonces, al escuchar los desafíos, las experiencias del orador, eso ayuda bastante a entendermos que no estamos solos en el mundo y que todos tenemos una mente y que la mente, con unas ciertas nuances diferentes, unas ciertas variedades diferentes, toda funciona de la misma, tiene la misma dinámica, ¿Vale? Entonces era esto que yo quería compartir con ustedes. Y si me permiten, antes de ustedes, si hay preguntas a hacer o no, yo no sé por cuánto tiempo normalmente ustedes reciben los oradores, cuánto tiempo hay que... no sé si es 1 hora, media hora, el tiempo que sea necesario. Ok. Como nadie ha dicho nada todavía. No se te oye, Nitiangi. Nitiangi. Nitiangi está con dificultades. Escribo un mensaje. Sí, no hay problema, Prabhu. Siga tranquilo el tiempo que necesite para dar la clase. Sí, básicamente la exposición que quería hacer ya la he hecho. Ahora se puede expandir mediante alguna pregunta que quieran hacer. Okay. Nitiangi dice que más o menos hora 15 minutos. Es lo que se acostumbra, pero que si se va más allá, pues también no hay problema. Hasta las 19:15. Sí, más o menos. Vale, muy bien. Entonces, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? por favor, sí, por favor. Jimena, ¿puedo preguntar? Sí. Ok. Yo quería preguntarle, Prabhu, que cómo podemos definir el límite cuando nosotros contamos alguna experiencia personal.
O sea, me imagino que la audiencia, al ver la audiencia que tenemos en una clase, podemos ver o intuir un poco cuánto profundizar en cuanto a una experiencia personal. Pero no sé si usted nos podría contar algo al respecto, porque de repente uno puede contar algo y después dice, Krishna, era mucho lo que dije, no sé, y se siente después como expuesto. No sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende. Ajá. Mira, sí, como todo, es como la sal. Se debe usar lo justo y adecuado, ¿vale? Lo justo y adecuado. Normalmente los devotos, por humildad, no hablan mucho de su propia vida. Es un hecho que sí. De nuevo, por ejemplo, las preguntas que Arjuna hace, por ejemplo, en el capítulo 10 y todo más, dan oportunidad a que Krishna hable de sus opulencias, por ejemplo, ¿verdad? Y a lo mejor Krishna no hablaría, porque normalmente una persona no habla mucho, una persona culta no habla mucho de él mismo, ¿no? Es un hecho. Pero es un hecho también de que si hay un desafío en la audiencia y de una otra manera la persona no, en la audiencia, o sea, en ciertos elementos, ciertos estudiantes de la audiencia, y de una otra manera, tu experiencia puede ayudar porque estás más cerca a la persona, entonces, por servicio, se puede decir. Por servicio, y se puede empezar así, mira, esto normalmente yo no se habla mucho de uno mismo, pero voy a contar una experiencia que he tenido justamente con este tipo de desafío que estás manifestando, y si ves que te puede ayudar en algo, pues cógelo. Y entonces, debitas la información, dices lo que tienes que decir y ya está. Naturalmente que no pasamos toda la clase hablando de nosotros mismos. Ahí sí que sería un poco raro, ¿verdad? Un poco extraño, pero sí que es importante porque ese aspecto de humanístico es importante traer para una sociedad espiritualista que nosotros pertenecemos. ¿Te ayudó en algo, Jimena? Sí, Prabhu, pero me queda como igual una duda porque mi pregunta iba enfocada más hacia cómo poner el límite en cuanto, o sea, igual yo creo que lo entiendo y sé cuándo poner el límite, pero de repente me pasa que cuando doy un ejemplo de mi vida personal, a veces después que lo doy, como la persona a quien se lo doy no necesariamente es alguien que es un confidente, sino que es alguien que puede ser, por ejemplo, alguien que esté en una clase, que no necesariamente es alguien cercano a uno. Después me ha pasado que me he sentido así como que dije más de la cuenta de mi propia vida, no porque hablé mucho rato, sino que porque lo que dije era muy, muy personal. Entonces, quizás no era tan personal, quizás es un rollo mío, pero bueno, no sé, pienso que a lo mejor eso solamente lo da la experiencia, saber cuál es como el límite de poder profundizar en una experiencia personal, Sí. para no sentirse vulnerado. Ajá. La vulnerabilidad, fíjate, hoy mi hija y yo hablamos de vulnerabilidad, porque ella sacó un curso de counseling, sacó un curso de counseling en Londres, y estaban precisamente hablando sobre la vulnerabilidad. Y decía ella que la vulnerabilidad de parte del orador no es malo. Solo una persona que habla, solo una persona fuerte consigue hablar
de cosas muy íntimas. Solo una persona fuerte consigue compartir con los demás desafíos que ha tenido en su vida. Y lo he visto interesante, incluso lo apunté y tal, ¿sabes? Lo apunté y tal. Lo apunté aquí, la vulnerabilidad. Ok, es eso mismo. Por otro lado, también podría decir de que no hace falta que te des, aunque estés hablando de tú misma, no hace falta que digas que era tu experiencia. Puedes también decir, yo conozco una persona que le pasó esto, que me comentó y que le pasó esto. Y entonces, si no sientes bueno, que no quieres compartir tu nombre, ¿no? ¿Verdad? Puedes siempre decir, mira, pues esto he escuchado de una persona muy íntima, que claro, no voy a decir quién es, no me interesa ahora, pero vamos que... Y entonces dices eso, dices, y ya está. Entonces quedas la confidencialidad y la persona coge lo que tiene que coger para su vida y ya está. ¿Está bien? Sí, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Gracias a ti. Hare Krishna. ¿Alguna preguntita más? Prabhu, Nityangi hizo una pregunta, pero escrita. Escribió una pregunta. ¿Cómo comportarse con neutralidad? Dando una clase frente a alguna persona que te ha jugado sucio. Que te ha jugado sucio, ¿qué significa? Entendemos que soy portugués y algunas palabritas que se me pasan así. Nityangi, jugado sucio, ¿qué quiere decir? Que te ha... Como traicionar, como que te ha traicionado, algo así. O decepcionado también. ¿Cómo comportarse con neutralidad dando una clase frente a alguna persona que te ha jugado sucio? Mira, pues ya sabía que venía para una clase de gente, de devotas muy exigentes. Y hacen preguntas así. Mira, algo que yo estoy entrenando, podría decir, algo que un amigo me ha dicho muy íntimo, no le voy a decir el nombre, pero sí que pasa conmigo. Entonces, algo que estoy entrenando es ver que todo lo que pasa, todo lo que ha pasado en mi vida es misericordia de Krishna. Es misericordia de Krishna. Es un entrenamiento que estoy haciendo, ¿eh? No he llegado allá todavía. De vez en cuando saco la metralleta y empiezo a disparar para todo. Y entonces, es un entrenamiento que debemos, una reflexión. Una reflexión que quiero compartir con ustedes es ejercitar esa capacidad que tenemos de atribuir a nosotros mismos la responsabilidad de nuestra vida. Y como decía Mataji, no sé si ustedes se acuerdan, los que han estado en el Sri Upanishad, que Mataji Urmila dijo que normalmente nosotros decimos, yo tengo lo que necesito. Yo tengo lo que necesito. Y a una amiga de Urmila decía, yo necesito lo que tengo. Yo necesito lo que tengo. No sé si ustedes de acuerdo. A mí fue una frase que realmente se me quedó bastante clavada y que la uso bastante veces. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que yo tengo lo que necesito, lo que la gente usa normalmente, en términos materiales, ¿verdad? Tengo una casa, tengo una buena cuenta bancaria, tengo lo que necesito para llevar una vida tranquila, esto y aquello, ¿no?
y necesito lo que tengo, es una plataforma diferente. Es una plataforma de mejoramiento personal. Mejoramiento personal. Todos los días hago algo para mejorar, porque es un hecho que la filosofía está hecho para mejorar nuestro carácter, nada más. El saber, el hacer, está hecho para el tercer paso, que es el ser. Hay tres grandes dominios dentro de cualquier institución educativa. Y ISKCON definitivamente es una institución educativa que educa a sus miembros a mejorar su carácter. Entonces pasa por conocer quién somos nosotros en relación con Krishna. Pasa por hacer, ¿no? Sambandha, Abhideya, que es cómo hacer ese relacionamiento, y después ser. Ser quiere decir la actitud antes de la acción. Los principios y valores conscientes de Krishna que nosotros usamos antes de actuar. Entonces, la ISKCON está hecho para mejorar nuestra postura durante la vida. Entonces, esto es solo para decir que podemos siempre y decir, fíjate, esta persona se ha comportado de esta manera conmigo en esta vida. ¿Qué lo he hecho yo en vidas anteriores? De repente he hecho lo mismo también a esta persona. O entonces he hecho a otra persona y la naturaleza material está usando a esta persona como instrumento de mi karma. Entonces yo no me enfado con el instrumento de mi karma, sino que intento introspección, ¿vale? Ok, eso ayudaría bastante a la hora de ver a esa persona, ¿vale? Y dar la información como en cualquier actividad, en cualquier servicio que hagamos, cuidando de Tulasi, cuidando de las deidades, limpiando nuestra casa, cantando nuestras rondas, tomando prasadam. Todo intentamos siempre hacer con una actitud de servicio. Entonces damos una clase en actitud de servicio. Y es verdad que cuando una persona, cuando la persona que nos ha usado la palabra jugado sucio, ¿no? Cuando una persona que nos ha jugado sucio, ¿vale? Esa persona definitivamente va a tener problemas de conciencia, tal como nosotros cuando jugamos sucio con alguien, el Paramatma no le gusta y nos va a dejar una cierta, nos va, entre comillas, a molestar, si no te has portado bien. Entonces esa persona que ha jugado sucio con nosotros, también su conciencia no está tranquila, principalmente al vernos. Y nosotros podemos beneficiar a esa persona, podemos purificar a esa persona cuando actuamos con ecuanimidad adelante de esa persona. No sé si ¿sí, Nityangi? ¿Sí? Muy bien. Hay otra pregunta de Nityangi escrita. Vale. Significa que se ha comportado de manera... no, general. Me encantó el punto de contar historias para poder decir las cosas sin señalar expresamente. ¿Qué sería mejor para prepararlo? Buscar primero la historia y ver qué enseñanza... a ver. Espérate. Significa que se haga... Ok. ¿Por qué sería buscar primero la historia y ver qué enseñanza tiene? ¿O buscar la enseñanza primero y encontrar la historia luego? Ambas partes, ambas también. Sí.
yo diría la enseñanza y después una historia. Una historia. Creo que la historia ayuda bastante. Por ejemplo, una historia. ¿Conocéis esta palabra? ¿Conocéis esta? Virya que ha entrado es la hija de Nandagopa, ¿verdad? Nandagopa Prabhu, sí. Hare Krishna Virya. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Te pido un favor, Virya. Mira, yo he cambiado, perdón que estoy aquí usando aquí este espacio, pero unos segundos. Pida a tu padre, por favor, que me envíe un mensaje para mi WhatsApp, porque he cambiado de SIM card y se me ha borrado todos los contactos. Dile a tu padre, por favor, para que me envíe un contacto y diga que es Nandagopa para que pueda añadirlo, ¿vale? Vale, vale, gracias Prabhu. Vale, gracias. Entonces, sí, por ejemplo, mira, hay una frase muy famosa que más o menos no sabemos dónde es, que es en sánscrito, Atmavan Manyate Jagat. Atmavan Manyate Jagat. Quiere decir, tal como soy, pienso que los demás son, ¿vale? Así veo el mundo, ¿vale? Atmavan Manyate Jagat. Tal como soy, creo que los demás son. Es una historia, por ejemplo, una historia. En la remota India, había un chico muy travieso que quiso ¿cómo se dice? Jugar sucio, no jugar sucio. Quiso, ¿cómo se dice? Pregar una partida, ¿cómo se dice? Quiso jugar con el abuelo, ¿vale? Entonces cogió un trozo de panir que ya estaba medio podrido, y mientras el abuelo estaba durmiendo, fregó en el bigote del abuelo el panir podrido. y entonces el abuelo, cuando se despertó, huele mal aquí. Huele mal aquí. Y después fue a la otra habitación y uy, huele mal aquí también. Y se fue a la afuera. Uy, en la aldea huele mal. Entonces, es una historia para que va más o menos como que a decir, va de encuentro a la situación de que como uno está internamente, uno ve al mundo. Y hay un montón de historias así que se pueden, ¿vale? Entonces, son historias muy sencillas, ¿sabes? Son historias muy llevaderas, pero que de verdad, o sea, que después contamos a la gente, principalmente a la gente que viene por primera vez a la conciencia de Krishna, y de verdad que quedan con la boca abierta. ¡Wow! Nunca había, wow, tú eres un sabio chico, chica, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué historia más bonita! ¡Qué historia! Esta cita Nityangi Atmavam Manyate Jagat está en este libro. Yo puedo escribir aquí, ¿vale? Atmavam Manyate Jagat. Uy, no consigo enviar. ¿Por qué no consigo enviar? ¿Ah? Ok, no consigo. ¿Por qué no consigo mandar? Bueno, Atmavam Manyate Jagat. Yo te envío por WhatsApp. Ok, no consigo enviar, no sé por qué. ¿Alguna forma de enviar? Aquí en la Magnieva no está en la reunión. Entendido. Tengo que enviar para todos. ¿Cómo enviar para todos? Todos en reunión. Ok, vamos a cambiar esto. Ahora, perfecto. Atmavam Manyate Jagat. Ok, muy bien. ¿Vale? Entonces son historias que realmente ayudan a entender, ayudan a pasar un mensaje. Y realmente todos los Vedas están llenos de historias maravillosas. O sea, historias fantásticas, ¿no? Y Danila, ¿qué te parece? ¿Está bien? Hasta Saki Mataji.
Mira, ¿Alguna pregunta? sí, sí, aquí Perdón, está, sí. está Saki. Una pregunta es que muchas veces hay que dar una clase con muy poco tiempo, se dan 15, 20 minutos para dar una clase. Sí. Depende del templo. Entonces, ¿cómo uno hace en un espacio tan pequeño? Gracias, perdón. ¿Cómo hacer eso? 15 minutos para una clase de Bhagavatam. Eso, de nuevo, y de verdad, o sea, con el corazón en las manos, sin querer, ¿vale? Dar instrumentos a nadie para que los demás, para que después con ese instrumento vamos a dar en la cabeza del responsable del templo. Pero ISKCON es una institución educacional, educativa. Y es importante que los devotos pasen el más tiempo posible escuchando y cantando juntos. Y el Bhagavatam es tan importante. El Bhagavatam es uno de los 5 ítems más poderosos del servicio devocional mencionados por Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción. Conocéis los 5 puntos, ¿verdad? O sea, escuchar el Bhagavatam, vivir en Mathura, en un templo, o sea, en nuestra casa Mathura o Vrindavan, cantar el santo nombre, Sadhu Sangha, ¿verdad? Son 5 puntos, ¿no? Entonces, escuchar el Bhagavatam en relación con los devotos, pero puede ser que sea una cuestión de emergencia y se entiende, se comprende, pero una emergencia es una emergencia de unos días y todo demás, ¿verdad? O la maratona de Navidad. Pero normalmente se debería tener un poquitín más de tiempo. Ese es un punto, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacer para hacer en 15 minutos? Mira, en vez de elegir 3 puntos que normalmente el orador elige para querer transmitir en una clase, elige somente 2 o somente un punto, ¿vale? Los significados de Prabhupada, elige un punto que te ha llamado mucho la atención y de repente, y que puede ser también importante para tu vida, y estás compartiendo con los demás. Y al compartir con los demás un punto importante que puede mejorar tu vida devocional y tu vida en general, al repetir, tú vas, muchas veces lo que pasa es que vas a encontrar la solución para un cierto desafío que estás pasando. Entonces, elige en 15 minutos, elige solo un punto y enfatiza ese punto. Eso es lo que podría decir, ¿vale? ¿Está bien? Muy bien. Entonces pasamos a Saki Mataji. Mis reverencias, Mataji, hasta Saki también para ti. Gusto de verte también y escucharte. Siempre es muy grato. Ok. Una pregunta, si nos toca exponer un texto con un tema controversial y no hay opción de cambiarlo ni abordar otros textos, ¿cómo podemos aligerar la plática conservando la esencia del texto? ¿Quieres, por otro lado, en relación a las historias en el 9º canto, hay una historia muy linda, pero a veces causa controversia, sobre todo en la actualidad, porque habla de la sumisión de la mujer. Me refiero a la historia de Sukanya y Chavanamuni. En este pasatiempo, cómo conducir la controversia favorablemente. Ya sabía que las preguntas aquí de este grupo son unas preguntas tremendas. Entonces, nada, yo he venido munido con todas las... He estado orando Krishna toda la semana para me proteger. Hasta Saki, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy relevante. Mira, la sumisión no es una cosa que se obliga. La sumisión es una cosa obligatoria. Es una cosa de corazón. Es una cosa de corazón. Nadie te puede obligar a ser sumisa. Tú eres sumiso
o sumisa cuando ves que la persona que tienes delante tuyo es una persona con un carácter íntegro, que él o ella también son sumisos. ¿Por qué nosotros estamos tan atraídos a nuestro maestro espiritual? ¿Por qué nos hemos atraído a una persona, a un devoto en particular? Porque hemos visto que esa persona es una persona plenamente dedicada y sumisa a Srila Prabhupada. ¿Verdad que sí? Entonces eso podría añadir, seguramente que habrá muchas otras maneras de acercarse a este tema, pero sumisión es encontramos una persona capacitada, y sumisión es también, fija, el ejemplo que se puede dar de la hermana de Srila Prabhupada, ¿vale? La hermana de Srila Prabhupada. Su esposo, si bien estáis recordados, que él era adicto, tenía la adicción al alcohol, ¿vale? No era propiamente una persona, pero ella mantuvo su, ¿cómo se dice? Mantuvo su deber. Se podría decir, era una persona sumisa. No sumisa a lo que él hacía, pero era sumisa a sus mismos principios de cumplir con su dharma como esposa. Eso es un ejemplo, ¿vale? Que podemos agregar a nuestra vida o no, ¿vale? Estoy simplemente dando diferentes maneras de ver esta manera de acercar a esta pregunta. Entonces, por un lado, es más fácil uno acercarse, someterse a una persona que realmente tiene un carácter ejemplar. Por otro lado, podemos decir también que nosotros mismos, si estamos conscientes de aquello, cuál es nuestro rol en la sociedad, lo vamos a cumplir, independientemente de las dificultades que podamos encontrar, dificultades personales que podamos encontrar, ¿vale? Esos son dos puntos que me gustaría de mencionar. No sé si te ayudó en algo. Hare Krishna, Prabhu Vaishnavas, mis reverencias. Sí, Prabhu Nityananda, me gustó mucho la parte en que usted dice sumisión al Dharma y a los principios que tenemos como mujer. Me gustó bastante esa parte. Muchas gracias, Prabhu. Ok, Hare Krishna más tarde. Gracias también por tu pregunta. Ok. Ok. No sé si hemos Chavanamuni, ya está, Atmavan, donde podemos encontrar, ya he enviado. Ahora, Nityangi, yo veo otra pregunta de Astasaki, mi reverencias, Prabhu. Gusto de verlo y escucharlo, siempre es muy grato. Una pregunta, si nos toca exponer un texto con un tema... no, eso ya está. Disculpen, una razón y dos no se oye. Qué interesante punto, Astasaki. Ok. Bueno, ¿algo más en que puedo servirles? Si no podemos... Dime, sí. Haribol, Prabhu. Haribol. Sí, es que me quedé un poquito con el tema de la pregunta que hizo Nityangi, la devota. Sí. Claro, finalmente dice que para Malma no va a decir, ¿no? Y se va a sentir mal el que ha ofendido, pero claro, yo lo estaba viendo desde el punto de vista de la interpretación del devoto que se siente ofendido, ¿cómo era la palabra que usó?
Jugado sucio. La palabra que sí, que para mí puede ser que me dé la impresión de que jugó sucio, pero para la otra persona puede ser que no tenga esa impresión, sino que tenga, en su interior tenga la impresión de que lo ha hecho para mi bien o para ayudarme. Ok. Ese es otro punto que no habíamos contemplado, un buen punto que tú has sacado, gracias. Sí. Entonces, en ese momento, lo bueno es siempre comunicación no violenta. porque si hay una duda y hay comunicación, entonces no pasa a la siguiente fase, a la emoción, ¿no? Aquella emoción, pero vamos, ¿por qué me ha dicho eso? Me ha sentado mal, y a partir de ahí ya, es un problema gravísimo. Entonces, lo más rápido posible, lo mejor es preguntar. Mira, ese punto o esa forma como tú actuaste conmigo, no he entendido muy bien tu mensaje o por qué has actuado de esta manera. ¿Me podrías ayudar en ese sentido? Porque me quedé con la duda. Esto ayudaría a que la persona se explique y de repente, como ha dicho Avadhuta Nitai Prabhu, pues ayudaría a clarificar el tema y a no pasar a la plataforma emocional, ¿verdad? Que es siempre después más difícil ¿no? Después de lidar. y bueno, entonces la persona tendría oportunidad de se explicar y nosotros tendríamos oportunidad de entender ¿cómo se dice? Las intenciones de la persona. Muy bien. Perfecto. Gracias. Ok, ahora en relación con Mahashakti Madhavi Devidasi, Hare Krishna, ¿cuál es la diferencia entre sumisión, humildad y tolerancia? Sumisión, humildad y tolerancia. Mira, humildad, sin humildad no habrá, esta es mi percepción, ¿vale? Y vale lo que vale, soy un ser vivo diminuto, la 10.000ª parte, la punta de un cabello. Entonces, voy a hablar en esa calidad y también en algo que he escuchado. Yo creo que la base fundamental para la sumisión y la tolerancia es la humildad. Humildad. Ese sería como se dice, el abono en el terreno de nuestro corazón. La humildad trae tolerancia. La humildad trae sumisión. La humildad trae inteligencia. Para diferenciarnos entre la persona y las actividades que la persona está haciendo y intentar, sí, la persona y las actividades que la persona está haciendo, y si las actividades que la persona está haciendo no están no son, ¿cómo se dice? No están de acuerdo a la tradición que nosotros seguimos, entonces nosotros tenemos algo en común, que es una tradición Gaudiya Vaishnava. Entonces nosotros tenemos la capacidad para distinguir entre la persona y las actividades que la persona está haciendo. Entonces nosotros prestamos nuestros respetos humildes a esa persona, pero no somos sumisos. ¿Por qué? Porque esa persona no está dando un buen ejemplo en su vida, ¿vale? Entonces, la humildad
definitivamente trae una capacidad muy grande para ponernos la inteligencia y a nuestro servicio, al servicio de la persona que tenemos adelante, al servicio de Krishna en última instancia. Entonces sería la humildad. Quedaría entonces tolerancia. Tolerancia significa aceptar a las personas tal y como son, sin intentar cambiarlas. Hay una naturaleza propia, intrínseca de la persona, que eso no se puede cambiar, ¿no? Entonces, no cambiar esa naturaleza intrínseca de la persona, no pasar toda la vida intentando cambiar, ¿vale? Y también tolerancia en el sentido de que otras personas tienen diferentes opiniones que nosotros tenemos, ¿vale? Eso con el mundo exterior. Con el mundo interior, ser tolerante también. Y Krishna, si nosotros vemos las primeras instrucciones que Krishna da en la Bhagavad Gita a Arjuna, es precisamente eso. Nosotros debemos ser tolerantes. En el texto 14 del capítulo 2. Matras parshastu kauntaya, shitosna sukha dukkha, agama payano mityash, tanstitik sharva bharata. Cosas que no podemos cambiar, como la corrienteza del verano y el invierno, la felicidad y el sufrimiento, debemos tolerar. Y debemos tolerar también nuestros propios shortcomings, nuestros propios condicionamientos. Estoy practicando la conciencia de Krishna hace 40 y tantos años, hace 30 años, y todavía, mientras canto Hare Krishna, las lágrimas no fluyen de mis ojos como torrente de lluvia. No sé qué. Hay que ser tolerante, porque eso no podemos controlar. Entonces, controlar nuestro mundo interior, no para justificar nuestros anartas y mantenerlos, sino que todavía no he llegado a esa plataforma, pero estoy en el proceso. Y también tolerante con el mundo. Eso se podría decir sobre la tolerancia. La sumisión sería más o menos como que el resultado de la humildad, de la capacidad de ver a quién, tener la capacidad de saber a quién puedo entregarme, a quién puedo entregarme. A esta persona le doy la ¿cómo se dice? Le doy la acepto como el capitán de mi barco para cruzar el océano de la existencia material. Eso te podría decir, Mahashakti Mataji, no sé si te ayudó en algo. En la pregunta de hasta saque la parte, si nos toca exponer un tema controversial, se podía ampliar. Se podía ampliar, ok. Controversial. Si nos toca exponer un tema controversial, se puede siempre dividir la clase en grupos. Se puede dividir la clase en grupos. Cada grupo elige un portavoz y el facilitador, o el que está dando la clase, pide a que el pasado 15 minutos o 10 minutos o lo que sea necesario para tratar el tema, para que cada grupo saca expone su propia conclusión sobre un tema controversial. Y eso también ayuda a diluir la responsabilidad que puedes tener y al final de la clase te ahorras llevar tomates en la cara.
no me gustó tu clase, es muy controversia, no me gustó tus puntos de vista. Sino que poner a los demás también como sacando su propia idea sobre un tema. Siempre poner adelante Guru, Shastra, Sadhu. Si alguien tiene una opinión diferente de nuestra opinión, cuando la ponemos a nuestra propia opinión, aceptar que otras personas tienen opiniones diferentes. ¿Vale? Y aceptarlas, no ver a esas personas con opinión diferente como siendo nuestras enemigas. Y las personas que tienen una opinión igual a nosotros, verlas como nuestras amigas. ¿Vale? O sea que es una opinión y esta persona, mi amiga, tiene una opinión diferente sobre este tema en particular de mi opinión. Entonces, esta es su opinión y esta es mi persona amiga. Esa amistad no cambia. Esa amistad no cambia simplemente porque hay una opinión diferente. Entonces, uno puede decir, bajo, citando Guru, Shastra y Sadhu. Y cuando uno va a poner una opinión propia, uno siempre puede decir, bajo mi punto de vista y según mi entendimiento que tengo de las escrituras, y ahí uno abre un paréntesis diciendo, para salvaguardar, que puede estar que es limitado y puede estar errado. Yo entiendo este punto de esta manera y lo aplicaría de esta manera. Esto es lo que podría aportar ahora mismo. No sé si ha ayudado en algo, si está bien. Ok, cuando uno está silenciado, pues no puede hablar, a menos de poder escuchar, escribir, la conexión estuvo estable. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces ya nos pasamos. Ya son las 7:20. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Elena, por favor. ¿Se permite? Sí, si se permite, no sé. ¿Se puede preguntar sobre si influye la cantidad de la gente que están en presente en clase? Quiero decir, si la persona que está dando clase a lo largo tiempo cada vez tiene menos gente, ¿eso quiere decir algo o realmente no es necesario tener eso en cuenta? ¿O eso puede decir de calidad de orador, de interés que imparte? Esa es la pregunta. Como he dicho anteriormente, en relación con la sumisión y todo más, hay siempre dos puntos de vista. Un punto de vista es de que a mí me interesa escuchar este tema independientemente de quién lo está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque uno siempre saca, independientemente de quién sea, si uno está atento y con oídos sumisos, uno puede siempre sacar algo de provechoso de la persona, ¿vale? Para eso tenemos que desarrollar una actitud, y de verdad, Elena, no estoy hablando de ti, más bien estoy hablando para mí mismo. En vez de entrarmos en una escucha selectiva, podemos transformar esa escucha selectiva en escucha transformativa, de transformación. Entonces, cuando uno llega a una plataforma en que pasa para una escucha de transformación, cualquier cosa que venga
cualquier cosa que vean, perdón, cualquier filosofía que sea presentada venido de donde viene, proveniente de donde sea el origen, es siempre provechosa. ¿Por qué? Porque estamos en esa modalidad de escucha de transformación. Ese es un punto. Otro punto es de que, si de una otra manera no estamos identificados con la forma como se está llevando la dinámica de una cierta clase, una cierta reunión, pues prestamos reverencia, damos las gracias y entramos en otra comunicación con otro grupo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay siempre estas dos posibilidades. Y si entramos en otra situación, y si queremos salir de un grupo, pues decimos, mis queridos Prabhus, mis queridos Matajis, muchas gracias, he aprendido bueno, no estoy aquí para no, pero vamos, siempre hay formas interesantes, simpáticas, para Vaishnavas, para decir que, bueno, ahora tengo esta prioridad y pronto, y ya está. Y con una forma interesante y humilde, partir para otro grupo que nos pueda interesar. ¿Vale? Entonces, más correcto, si algún alumno no quiere seguir con el grupo, realmente es de alguna forma argumentar las próximas ausencias definitivas, ¿no? Sí, decir, mira, lo siento mucho, pero no puedo estar. Gracias por todo lo que ustedes me han impartido, ha sido fantástico. Muchas gracias. Y bueno, a partir de mañana, por esto o aquella razón, siendo sincero con el corazón en las manos, por esto o aquella razón no puedo participar más, ya está. Es siempre bueno decir un Haribol a todos los que se quedan, todos los amigos que se quedan, porque hemos creado amistades ahí, amistades fantásticas, maravillosas, que, ¿verdad que sí? Sí, gracias. Ok, ya hemos pasado un poquitín. De nuevo quiero dar muchas gracias a todos ustedes, en particular a Mataji Nityangi, que se ha hecho el puente, que se ha acordado de mí por estar aquí con ustedes. Y gracias, y Hare Krishna, que tengan un buen fin de semana, a donde quiera que estén, con mucha seguridad, mucha protección. ¿Vale? Haribol. Hare Krishna. Haribol, muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna, gracias. Haribol, muchas gracias. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Hare Krishna.